En mayo de 2025, Israel celebra su 77 Día de la Independencia. En medio de una guerra regional, tensiones internas y amenazas constantes, el primer ministro Benjamín Netanyahu emite dos discursos. Uno busca inspirar, el otro, advertir. Este documental busca entender no solo lo que dijo, sino lo que significa para el presente de Israel. Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, en este 77 Día de la Independencia, el milagro de la hija de Israel, este milagro existe gracias a nuestros seres queridos, gracias a nuestros hijos e hijas que dieron su vida por nosotros. Hoy abrazamos a sus familias. Este milagro también ocurre gracias a nuestros héroes heridos que le piden con insistencia a los dedicados equipos médicos que los dejen volver al campo de batalla. Tras el ataque del 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una ofensiva masiva contra Hamás en Gaza. Desde entonces, ha combatido en múltiples frentes, incluyendo Líbano, Siria, Cisjordania e incluso en el ciberespacio. En el Día de la Independencia del año pasado, todavía había quienes dudaban de la fuerza del Estado de Israel, pero este año ya nadie duda, todos lo ven. Juntos, de forma contundente, cambiamos el rostro del Oriente Medio. Nuestros increíbles combatientes, mujeres y hombres, están golpeando con fuerza a quienes quieren destruirnos en las 7 frentes de esta guerra por el renacimiento. Estamos decididos a lograr una victoria total por nuestros hijos, por nuestro futuro. Israel afirma haber rescatado a casi 200 rehenes de manos de Hamás. El tema sigue siendo una prioridad nacional. Nuestros hermanos y hermanas secuestrados están todo el tiempo en nuestra mente. Ya logramos traer de vuelta a casi 200 de ellos desde las manos de Hamás y tenemos el compromiso absoluto de traerlos a todos hasta el último. ¿Qué fue el conflicto con Hamás en 2023 al 2024? ¿Qué son las 7 frentes mencionadas? ¿Qué significa una generación de leones? ¿Qué papel tienen las minorías mencionadas, drusos, beduinos, etc.? A lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel siempre ha sabido levantarse de las crisis y volver a florecer. A diferencia de las generaciones que vivieron antes de que tuviéramos independencia, hoy tenemos un Estado, tenemos un ejército, tenemos fuerzas de seguridad y tenemos soldados valientes que el mundo respeta. Cuando me encuentro con ellos en el terreno, desde Rafah hasta la cima del Hermón, me llena un orgullo enorme. Esta es la fuerza interior, este es el verdadero espíritu del pueblo. Esta es una generación de leones, la generación de la victoria. Y mientras nuestros soldados luchan en el frente, ustedes, queridos ciudadanos de Israel, los rodean con un amor inmenso. Y aunque tengamos desacuerdos entre nosotros, en el momento de la verdad, todos estamos unidos, unidos en solidaridad, en entrega, en una fortaleza que no tiene comparación. Cantamos en nuestro himno sobre hacer realidad la esperanza, ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Y por eso vamos a seguir luchando, vamos a asegurar nuestra libertad, vamos a seguir defendiendo nuestra patria, vamos a seguir construyendo esta tierra, porque tenemos un solo hogar, un hogar para el pueblo judío y para nuestros hermanos drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, circasianos, para todos los ciudadanos de Israel. Este 77 Día de la Independencia está dedicado al coraje. Coraje, coraje, 77. Y como dice el versículo, ella se ciñe de fuerza y valentía. Con fuerza, con valentía y con un espíritu enorme, vamos a completar, con la ayuda de Dios, la victoria. Feliz Día de la Independencia a todos ustedes, ciudadanos del Estado de Israel. Un mensaje de firmeza, unidad y determinación. Pero la amenaza no está solo en las fronteras. Este discurso, a continuación, fue durante una sesión del Comité de Gestión de Incendios, a finales de abril de 2025. Pero, preguntémonos, ¿por qué hay sospechas de incendios provocados? ¿Qué es el Inkerem y por qué es estratégica? ¿Qué significa proteger Jerusalén en este contexto? Estamos frente a una combinación muy peligrosa, vientos muy fuertes, sequedad extrema y zonas abiertas cubiertas de vegetación densa. Todo eso crea una mezcla letal. Y lo más importante que hay que entender es esto: con medios normales no alcanza. El problema ahora mismo es en Jerusalén.
El viento del oeste puede empujarnos, puede llevar el fuego fácilmente a las afueras de Ei Kerem. Y desde ahí, desde Ei Kerem, ya estamos hablando de un riesgo real muy serio. Pero hay otro problema, un segundo problema, y ustedes ya lo conocen. Posibles incendios provocados, saqueos, y toda esta combinación nos obliga a prepararnos a nivel nacional, y eso empieza aquí, ahora. Ein Kerem es un barrio de Jerusalén, cerca de importantes hospitales y zonas residenciales. Un incendio allí podría tener consecuencias desastrosas. Salvar vidas, eso significa evacuar pueblos, evacuar casas, evacuar personas, cerrar rutas, imponer restricciones. Y la gente muchas veces no lo entiende, porque, como se dijo bien aquí, hasta que no ves el fuego acercándose a toda velocidad, no lo crees. Y acá estamos ante un tipo de fuego que avanza por las copas de los árboles, lo más difícil de frenar. Por eso necesitamos profesionales de primer nivel. No hace falta traer grandes cantidades. Lo importante es usar bien lo que ya tenemos, para marchar líneas de contención más lejanas. Lo ideal sería hacerlo cerca del fuego, sí, pero con las limitaciones que tenemos, la prioridad es clara: proteger Jerusalén. Eso es fundamental. Y la verdad es que no sabemos aún cómo va a desarrollarse esto. Los focos de fuego están por todo el país. Las copas de los árboles transmiten fuego a velocidad. Es como si volaran. Hay que usar bien cada recurso, movilizar a toda la gente que se pueda, porque no lo sabemos, no sabemos qué más puede pasar. También hay que actuar de inmediato, trabajar sobre esto ya. Por supuesto, detener a los que provocan incendios todo lo que se pueda. Se necesita una respuesta nacional extrema, no solo algo local. Ojalá se quede en lo local, pero no podemos saberlo. Estos son los puntos principales que quería transmitir. Mientras los incendios avanzan, mientras los soldados combaten, mientras las familias lloran y cantan, Israel se define no solo por su lucha, sino por su determinación de existir. Con fuerza, con valentía y con un espíritu enorme, Israel sigue adelante. Ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Just Productions. Brillando en la red.